auge, no estamos creciendo rápidamente y eso efectivamente limita la capacidad de aumentar los ingresos que tiene el gobierno. Ahora, ¿por qué no estamos creciendo? Bueno, en parte porque algunas modificaciones tributarias le han pegado fuertemente a sectores específicos. Por ejemplo, el sector de la construcción, las reformas en materia aduanera también tuvieron un impacto importante sobre los impuestos que se cobran en aduanas. Vimos cómo la recaudación ha caído. Y por otro lado, tenemos también un problema de expectativas desbordadas. En su momento, contrario a lo que decía Miguel Gutiérrez, que ustedes se acordarán bien, ex superintendente de administración tributaria, él se oponía a aumentar la meta de recaudación, pero hubo una presión política para que la meta se mantuviera alta. Hoy, 12 meses después, vemos que a Miguel le asistía toda la razón. No logramos llegar a los 50 y tantos que querían, nos quedamos en 46. Aquí el problema, María René, no es quedarse corto, sino el problema es que los gastos se presupuestan o se proyectan en función de una proyección errónea. Entonces digo, yo voy a ganar 10,000, entonces voy a gastar 15,000, pero resulto ganando 5. Esos 10 es lo que nosotros tenemos que seguir financiando vía deuda. Ya lo hicimos este año, seguramente lo vamos a ver el año que viene, y en ese año preelectoral, ya se recordarán ustedes cuando lleguen las solicitudes de nuevo endeudamiento al Congreso, va a ser realmente una piñata y una, no sé ni cómo llamarlo, pues una kermés donde van a correr los intereses, porque ahí es donde el gobierno realmente lo tienen amarrado, atado de manos, porque tiene ingresos pero no alcanza para gastar todo lo que necesita, entonces tiene que ir a pedir prestado. Yo sería de la opinión que el gobierno debiera quedarse gastando únicamente los ingresos que tiene y priorizando esos. ¿Qué otros ejes debería tomar en cuenta el gobierno en general y cuál es tu análisis para el próximo año? Porque es un año complejo, año preelectoral, entra ya en total vigencia, aunque es a partir del 1 de diciembre de este año, por supuesto, este acuerdo con la Unión Europea. En materia económica, ¿cuáles serán esos grandes temas del año 2014, Hugo? Mira, yo creo que definitivamente tiene que ser tomar una decisión final sobre estas reformas en materia de competitividad, empleo e inversión. Es decir, ya no podemos seguir entreteniendo la nigua, como decía mi abuelita. Okay, o se aprueban, o simplemente se dice no nos interesa, no las podemos aprobar, la oposición no quiere, y se quita esa expectativa de los inversionistas y los consumidores. Porque si lográramos eso, al menos sabríamos que no estamos siguiendo a ningún lado. Lamentablemente, creo que no van a haber muchas ventanas de oportunidad. Estas reformas o se hacen en los primeros 3, 4 meses o ya no se hacen, porque de ahí en adelante yo sí miro un creciente enrarecimiento político de los temas, ya lo estamos viviendo, un creciente ambiente electoral, lo cual va a dificultar básicamente cualquier actividad económica, cualquier nueva reforma. Quizás lo más importante que puede llegar a pasar es que se concrete algún proyecto de infraestructura importante, pero eso también es complicado porque estos proyectos de infraestructura no se hacen en un año ni en 2 años, sino se requiere espacio de tiempo para poderlo hacer. Entonces, yo no quisiera ser tan pesimista, pero lo que no se haga pronto el próximo año, olvídese. ¿Cómo calificás la labor de Sergio de la Torre frente a la cartera económica? Me parece un empresario en el que habían muchas expectativas a la hora de llegar a un puesto público. Sí, efectivamente, creo que Sergio lo ha hecho bien, logró la aprobación del acuerdo con Europa, pero lamentablemente, y debo decirlo así, creo que no ha tenido el apoyo político que merecía. Ha puesto reformas interesantes sobre la mesa, las ha llevado a donde corresponde, el Congreso, las instancias más altas del Ejecutivo, pero lamentablemente al día de hoy no tenemos nada. Por supuesto, el ministro no tiene todas las riendas de estos caballos desbocados, pero hay otras personas que sí. Lo que me parece, estoy convencido hace falta, es la decisión política de apoyar las propuestas que Sergio está haciendo. Y aquí no lo hemos visto y la verdad es que, como decía Margaret Thatcher, cuando uno quiere hacer reformas, alguien va a quedar descontento, alguien va a quedar molesto, pero esa es la idea de hacer unas reformas. Cambiar el statu quo, cambiar el estado de las cosas actual para estar en uno mejor que nos beneficie a todos, aunque intereses particulares salgan dañados. Hugo, solo para terminar, concluir, lo que no se ha hecho en materia de leyes, la falta de apoyo a las personas que impulsan estas reformas, ¿cómo repercute en el guatemalteco promedio? ¿Cómo cierra el 2013 el guatemalteco promedio? Pues mira, la verdad es que, como lo hemos dicho varias veces en estas cámaras, si usted tiene un empleo, dele gracias a Dios, cuídelo, consérvelo. Si usted tiene un negocio y está vendiendo más, pues qué bueno. Si está la cosa más o menos, pues también qué bien. Al guatemalteco promedio le sigue yendo como en feria. Ni tiene empleo, ni tiene ingresos, ni tiene muchas expectativas de que la cosa cambie.
Y eso lamentablemente es así. Los jóvenes que salen al mercado laboral difícilmente van a encontrar empleo. Pues esto es algo que hemos hablado tanto. Lo que sucede aquí, para resumir esto con la primera pregunta que Ricardo hacía, es un país estable. La inflación va a estar menor al 5%, el tipo de cambio está estable, las tasas de interés no tienen mayor movimiento, pero lamentablemente las variables cruciales que hacen que la población esté mejor, mayores ingresos, mayores oportunidades de empleo, mayores oportunidades de hacer negocio, realmente no mejoran tampoco. Y ahí es donde realmente hay que copiarle a otros países. Pero miren, es tan lamentable que ya no hay que ir a buscar a Chile, o hay que ir a buscar a Colombia, o hay que ir a buscar a los tigres del Asia. Mirar Centroamérica. Nuestros vecinos. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Un placer por este completo análisis que nos acabas de hacer, de una perspectiva muy acertada, muy concreta, muy entendible. Hugo Maúl, por supuesto, con nosotros. Feliz Navidad, Hugo, y gracias por tu colaboración durante todo este año. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer contar contigo y con tu análisis 2013, hablando de este tema. Y mañana, por supuesto, otro tema importante. Hemos tenido acá al ministro de Gobernación hablando de varios indicadores importantes en materia de seguridad, a la propia vicepresidenta de la República, Roxana Albandetti, también hablando del tema. Y mañana también estarán aquí Mario Polanco para poder hablar justamente de esas estadísticas en relación a la cantidad de asesinatos ocurridos durante el año 2013, esta diferencia, por supuesto, que se presenta con las cifras oficiales, con las cifras que dan las autoridades nacionales. También estará Carmen Aida Ibarra para analizar de su perspectiva qué es lo que pasó en materia judicial, cuáles son las reformas necesarias que se necesitan hacer en estas materias. Mañana, por supuesto, lo tendremos en el análisis 2013. Ahora la pausa y ya volvemos porque hay más noticias. Al regresar en Viva la Mañana, más información. Crece una gran cantidad de expectativa en niños, por supuesto, y con vendedores de Quetzaltenango que reciben un regalo de Navidad. Y además, pobladores y sociedad civil de Zacapa exigen construcción de hospital cuanto antes.